Sí, Entonces, es muy pues extraño. sí, pues vamos a saludar, ¿verdad? Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Estamos nuevamente por aquí. Probablemente vean esto hasta mañana sábado, de ahí en adelante. Pero bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que por ahí le gusta mucho a Ricardo. Entonces, por fin, hablar sobre algunos arquitectos y edificios de Guadalajara, Jalisco, acá en México. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué Hola a bueno. todos, hola Rodrigo, ¿qué tal? Por aquí también anda Rodrigo, que como anda de vacaciones en sus estudios, pues ya llegó por acá. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, hola, muy bien, gracias. Vengo como invitado, ahora no tanto como participante, pero bueno, aquí ahora sí que le toca la carga pesada a ustedes. Sí, pues adelante, Ricardo. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, ya habíamos comentado que íbamos a hablar de tres arquitectos principalmente. Obviamente dentro de esa gama de esos tres, pues se relacionan mucho, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la Guadalajara de los inicios, obviamente del año 30 más o menos, o del año, sobre todo los 60, los 40, que es una etapa donde se empieza a construir la parte de la Universidad de Guadalajara en sus diferentes áreas y bueno, viene a tocar, por ejemplo, una de las primeras generaciones de arquitectos, ¿no? Y me gustaría primero pues hablar de Alejandro Son Rosenthal, que es un arquitecto local. Obviamente él no es de aquí, no es mexicano, se nacionaliza una vez que se casa, pero él viene de Viena, en Austria, Ajá. y viene obviamente huyendo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, para evitar la Segunda Guerra Mundial, pues se migran para acá, para México, llegan aquí a Guadalajara y más o menos en los 70 se nacionaliza ya como mexicano, cuando contrae matrimonio con una tapatía. Y bueno, él obviamente entre broma dice que él nació, porque tenía 8 años cuando vino para acá. Entonces dice que él nació en Tlaquepaque a los 8 años. Ajá. Sí, él a esa edad dice que nació ahí en Tlaquepaque porque, pues bueno, ahí encontró, digamos que parte de esa vocación donde le gustaba mucho dibujar casas y casas con árboles. Incluso él de pequeño tenía un taller de carpintería y eso, como que me gusta su historia porque tiene una relación conmigo, porque yo también tenía mis herramientas de carpintero, mi serrucho y todo eso, y me gustaba mucho también hacer cosas con madera. Y bueno, él hacía ese tipo de juguetes, los tallaba, hacía trenecitos, lanchas, y de alguna manera pues era como ya el presagio, ¿no? De las formas que iba a empezar a realizar y de las construcciones que en algún momento se iban a originar, ya que parte de lo que vivió. Entonces, pues bueno, comienza la parte de la carrera como ingeniero civil y ahí conoce a Matías Goeritz, quien llega como maestro a la Universidad de Guadalajara, pero a la carrera de arquitectura, ¿sí? Que recién se fundaba en esta universidad. Y entonces él ve a esta figura que era muy conocida y tenía mucha fama, sobre todo en Europa, y bueno, empieza a querer acercarse con Matías, después se convierte en su gran amigo, y lo que él, obviamente no se cambia de carrera, él sigue con la parte de la ingeniería, pero lo que hace es inscribirse a estudiar arquitectura para estar cerca de él y conocer obviamente toda su trayectoria. Obviamente empieza a cursar las dos carreras paralelamente, entonces pues le empieza a encontrar ese sabor, ¿no? A la parte de la arquitectura. Obviamente cuando ya terminan en 1955, hace su tesis profesional para recibirse primero obviamente de ingeniero, porque pues había entrado primeramente a ingeniero civil, y uno de sus proyectos principales fue el nuevo mercado Libertad, ahí en San Juan de Dios. Entonces, pues él empieza a realiza esa maqueta, de lo que es actualmente el mercado. Él hizo todo el proyecto. Y en 1962, o sea, 7 años después,
para obtener el título de arquitecto, hizo la tesis sobre las características constructivas del concreto armado, también basado en el mercado Libertad, porque básicamente él fue el precursor de esa técnica del concreto. Entonces siempre, casi todas sus obras se caracterizan por ese material, ¿no? Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Obviamente ahorita no vamos a mostrar imágenes, pero ya sobre la marcha, sobre la edición, ahí nos vas a hacer favor, ¿verdad? Para que sea un poquito más ilustrativo. Obviamente, pues siempre aprovechó los materiales locales, ¿no? Ajá. Él veía que había mucho material local que se podía utilizar y de una manera muy, se dice, muy sabia y funcional, porque aquí traía un tema muy filosófico, ¿no? El tema de la filosofía de Matías y todo el romanticismo de la arquitectura europea y avant-garde de esa época. Y obviamente la parte racional del ingeniero civil, ¿no? La parte del cálculo, de todo lo más preciso, ¿no? La parte matemática. Entonces estaba ahí bastante completo en ese sentido. Y obviamente pues había muchas influencias en ese entonces, ¿no? Obviamente Luis Barragán, el mismo Matías, Ursúa, Díaz Morales, entre otros que también fueron muy famosos y que aportaron ahora sí que mucho arte, mucha arquitectura a esa época. Y ya en el 59 se construye el Mercado Libertad. Ya en 1959 empieza la construcción y es una obra, obviamente, que se conjunta mucho el tema de la belleza por la parte arquitectónica y la parte de utilidad. Sí, es muy funcional. De hecho, pues alberga como 1.700 puestos que están repartidos en 3 niveles. Entre 1980 y 1993 también le toca al mismo Alejandro hacer una remodelación, considerando obviamente las nuevas necesidades, que era ya un tema más de turismo, obviamente adaptando un poquito la zona comercial, pero él realiza esa remodelación que básicamente más enfocada en la parte del patio que está en medio, de los, ¿cómo le llaman? De los balcones, en las escaleras. Ahí hay una serie muy interesante de detalles que tiene ese mercado, que bueno, ya en algún momento lo veremos. Incluso quien quiera visitarlo, pues ahí se encuentra en este barrio de San Juan de Dios, en Guadalajara, en México. Entonces sí, es bastante interesante, ¿no? En el 62 pues empieza ya a realizar obras más, digamos que privadas, y hace una casa que le llaman la Casa Dubín, que es una de las muy representativas ahí ¿cómo se llama? No sé si es en Colima, creo. Sí, en Colima, porque lo hace así con vista al mar y está muy sencilla. Obviamente utiliza el mismo tema del concreto, y luego están los departamentos Yuca, y también es un tema donde interviene para hacer obra privada habitacional, pero donde también mezcla todo el tema armónico, todo el tema de la armonía de lo que existe. Es decir, él llegaba y veía el espacio, y conforme estaba el espacio, aun cuando hubiera barranca, hubiera ríos, hubiera árboles, pues aprovechaba lo más que se pudiera la naturaleza, sin tratar ahora sí, de forzarlo, de quitarla, sino más bien integrarla al diseño, y que las casas en este caso no se parecieran tanto como actualmente se han hecho, ¿no? Con todo el tema de la habitación, de las casas con interés social y todo esto, pues son muy de serie, ¿no? Esta es la misma casa, pero repetida una tras otra. Entonces estos departamentos, incluso por ahí los podemos ver cerca del tren ligero que está por Ávila Camacho, o por esa... No es Ávila Camacho, perdón, es la Periférico y Tezistán, creo, la avenida. Por ahí hay unos departamentos también que están de ladrillo. Él también hizo esa obra, y bueno, ahí se nota mucho, ¿no? De hecho, creo que es la unidad habitacional Flores Magón. Sí. Y obviamente también le tocó hacer la de las oficinas de la CTM en Atemajac, y ahí es donde se ve el aprovechamiento del entorno y de todo, ¿no? Obviamente ahorita ya está a lo mejor muy descuidado, pero si llegan a entrar y en el interior, pues está bastante interesante, ¿no?
el diseño que tiene. Sobre todo el aprovechamiento de lo que decía de los materiales, ¿no? Ahí están los ladrillos muy presentes y la diferente forma en la que manejó el material. Sí. Bien. Una cosa, Ricardo, aprovechando el comentario, fíjate que esos departamentos que mencionas, yo tuve una tía política que vivió en esos departamentos muchos años, que era maestra, y yo creo que en su momento sí fue algo así como muy especial, porque recuerdo haber ido una o dos veces, y hay dos tipos de departamentos en ese edificio. Están los normales, o sea, el departamento de un piso, pero hay unos departamentos que tienen dos pisos. Esto está wow, ¿no? ¿Cómo que un departamento de dos pisos? Sí, de hecho es como de piso y medio porque está a doble altura y la planta, digamos, baja, la planta baja está completa. Bueno, no está en planta baja, está como a la mitad del edificio, pero la parte de abajo es completa y la parte de arriba como la mitad, es como la mitad en lugar de todo, y entonces es como de un piso y medio, ¿no? Está muy, muy extraño, pero está interesante. Adelante. Sí, sí, él de hecho pues decía que era parte de lo que él quería, ¿no? Y que aparte que los departamentos no fueran iguales, que cada uno fuera diferente en algún sentido y que no se repitiera ni el diseño ni la distribución, sino que fuera, entonces era todo un reto, ¿no? Imagínate hacer N número de departamentos y que cada uno tuviera un diferenciador, pues sí era bastante retador. Entonces es por ello que qué bueno que comentaste eso, porque yo no los he visto de adentro, simplemente los he visto desde fuera, y sí es interesante el cómo está construido, ¿no? Aparece como una fortaleza, ¿no? Incluso de afuera. Si no entras es como simplemente un muro ahí, un muro redondeado, ¿no? Algo como circular, como una fortaleza circular. Sí, exactamente. Y ese concepto de fortaleza después lo vuelve a utilizar, pero lo utiliza ya en el archivo. En 1985, del 85 al 90, se forma o se construyen los archivos de Jalisco, que están ahí por donde están pensiones del Estado, o por donde estaba alcalde. Por ahí está ese edificio, y es con un hormigón expuesto. Es una obra muy sólida, que aparenta también esa parte de fortaleza. Y ahí también está, ¿no? Entonces queda muy, como que ese estilo de crear ese tipo de estructuras estaba muy presente en su estilo. También hay otras obras como Plaza del Sol, por ejemplo. Él es uno de los que empieza a construir Plaza del Sol. Por ejemplo, el edificio Mulvar, que está en el centro, lo comienza a construir en 1974, y obviamente es como el primer centro comercial, ¿no? Porque dentro de ese edificio pues ya había locales, había estacionamiento, había pues sí, fue el primer centro comercial de la ciudad prácticamente. Sí. Y bueno, ya en el 77 al 79 empezó a hacer las mejoras, digamos que viales y visuales en Tlaquepaque, y ahí empezó a hacer planes de urbanización, y después se fue a Puerto Vallarta también, ¿no? Aunque en Vallarta pues ya estaba más construida y más definida el pueblo, la ciudad, con su arquitectura local, pero bueno, va y aporta ahí 2-3 detalles. Que después, por ejemplo, bueno, no, ese es otro comentario, mejor, lo aplico más adelante. Pero bueno, en Vallarta va y hace también sus pininos ahí. Del 85 al 90 realiza lo que comentaba, lo del archivo de Jalisco, y otra de las cosas que caracterizaba mucho a Alejandro son las azoteas. La azotea es muy parecida, obviamente no con la construcción de como si fueran muy colonial, sino más bien en la parte armonizada, ¿no? Son ventanas, obviamente cada una adaptada, uno como un pueblito, y en la parte del mercado como más futurista, ¿no? Tiene una especie de pico, que también eso caracterizaba mucho a Alejandro en sus diseños, el hacer como entradas en forma de pico, y bueno, de hecho pues, así estaba el mercado. Y luego también en el archivo, la azotea también tiene esas mismas figuras, ¿no? Que el mercado Libertad. Entonces son azoteas muy
de alguna manera orgánicas, de alguna manera muy notorias y armoniosas, y logran tener su toque distintivo. También obviamente estuvo haciendo algunas rehabilitaciones, por ejemplo, creó el centro de rehabilitación del DIF, que también está ahí por Alcalde, más o menos donde están ahorita, donde sacan las actas, el registro número 1. Ajá. Hizo bueno, más bien hizo el acceso a la estación de San Juan de Dios, para más o menos, como todavía vivía, y como todavía existía, lo invitaron a hacer ese tipo de participación, y hasta incluso le dieron un premio, ¿no? Le dieron eso. Otra de las obras que no sé si también se acuerden o las hayan visto es en el Parque Morelos. Hay un pabellón que también tiene una estructura muy parecida. Ese pabellón tiene unos juegos infantiles, pero que están hechos con concreto, ¿sí? O sea, no son juegos hechos de plástico ni de metal. Ajá. Son unas figuras así, pues grandes, pero Ajá. sí denotan ahí que una jirafa, que un elefante. Sí, hay varias figuras de ese tipo. Él creó esas figuras y bueno, las montaron ahí en ese parque y en esa área de juegos infantiles, ¿no? Ajá. Y luego la unidad municipal La Federacha también es otro de los proyectos que él realizó. Obviamente hay muchos, ¿no? Voy a mencionar aquí como los más conocidos, por ejemplo, el Hotel de los Hermanos Reyes, que estaba ahí por no sé si todavía exista, pero está por la Calzada Independencia, la Tesorería del Estado, los condominios Alberta, ahí en Providencia, los puentes del Parque de los Colomos. Hay 3 puentes muy interesantes que inmediatamente se identifican por su armonía y por su parte, digamos que artística, y bueno, le tocó a él hacer esos puentes, y obviamente una remodelación al Colegio Cervantes, pero en general tiene mucho toque de Alejandro, ese tipo de arquitectura, ¿no? Entonces, digo, lo vamos a mencionar así hasta ahí. No sé si tengan o quieran comentar algo, de si han visto alguna de sus obras, de si les tocó por alguna razón conocer alguna, como ya comentaste tú, Alejandro, de los departamentos. Ajá. No sé si alguna otra de estas obras les haya tocado conocerlas. Adelante, Rodrigo. Bueno, pues sí, conocerlas, por supuesto que sí, por lo menos superficialmente, ¿no? Bueno, así como que cuando mencionaste el Parque Morelos, dije, de repente trabajo por ahí, y ¿dónde? Sí, definitivamente sí, esos animales de concreto, animales de hecho, no sabía del Mercado de Libertad, sé que muy funcional, pero también sé que ha crecido la ciudad y de repente ya no es tanto, pero bueno, ha sobrevivido. Esos puentes de la unidad Colomos, de la Parque Colomos, siempre me parecieron raros o extraños, o sea, como inusuales, y sin embargo, pues muy funcionales, al final, muy, muy característicos de ahí, muy buenos para tomar fotografías, por cierto, y te dan una perspectiva y una panorámica preciosa de lo que debería ser una división del parque, una división interna del parque. Se ha dicho muchas veces que en México estamos atrasados respecto al supuesto primer mundo, ¿no? Hablando de Estados Unidos y Europa. Bueno, obviamente ellos se hablan así mismos como el primer mundo, pero bueno, se dice que, por ejemplo, tenemos un atraso de 10 años con respecto a Estados Unidos y de hasta 15 o 20 años con respecto a Europa. Bueno, la situación es que de repente, desde los años de los que estamos hablando, 70, 80, 90, son años donde nosotros ya estábamos por aquí caminando en la tierra, ¿no? Y son años muy interesantes porque, por un lado, son el tiempo donde se empezó a proyectar esto de la gentrificación, o sea, de traerte toda la gente a la ciudad. No sé si recuerdan en los 80, que de repente deja el campo y vente a la ciudad. Acá sí hay trabajo, acá sí hay que comer, acá, ¿por qué? Se le estaba dando apoyo a las grandes urbes pensando que eran una gran solución al mejor estilo de las ciudades de Europa y ciudades de Estados Unidos.
a la larga ha sido un fracaso, pero bueno, la situación es que de alguna manera ahí se tenía que combinar toda esta situación. Es decir, a ver, el ingeniero es el que se encarga de llevar a cabo la construcción y tiene que hacer obras sólidas, obras estables, obras que de alguna manera cumplan una función básica primordial. Pero si además de todo le puedes poner el plus o el extra de la arquitectura, de hacerlo, identificarlo de una manera muy característica, pues estamos hablando de que ya nos estamos acercando un poquito a ese punto, ¿no? Entonces, por lo menos de quien está hablando, Alejandro, de alguna manera supo aprovechar el auge económico, el auge citadino, el auge social que se todo este tipo de situaciones, y en vez de construir en masa, se dedicó a construir grandes obras sin caer en esa parte de la masificación, que al final es una despersonalización. Aquí la dejo. Sí, definitivamente eso fue un buen momento porque aparte pues estaba iniciando, ¿no? Digamos que esos arquitectos que estaban recién formados pues estaban contribuyendo a armonizar la ciudad de alguna manera, a poner su toque y entre que estaban influenciados por la ola europea, pues bueno, nos dejaban aquí ese tipo de estructuras, ¿no? Y obviamente como bien lo mencionas, pues muy acordes a ese momento y al tema de que pues había capital, ¿no? Había esa voluntad de invertir para crear funcionalidad y de alguna manera armonía en la parte urbana, ¿no? Pero bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, oye, obviamente la obra es... Oye, Ricardo, ¿él es el mismo arquitecto que hizo el puente de la Normal o es otro? No, es otro, de hecho... Es que como también es de cemento... Ajá. Sí, de hecho él, te digo, es como el precursor de utilizar tanto el hormigón como la parte del concreto, todo el tema del colado. Él empieza a hacer todo eso, pero el arquitecto que hace esa obra se llama Raúl Gómez, algo así. Sí, Raúl Gómez. Y bueno, pues también hizo una belleza de puente, porque la verdad yo sí lo llegué a transitar y todo, pues obviamente no parecía como muy funcional por el tema de que no tenía escalones en toda la parte curva de bajada y de subida, era totalmente plano, pero de hecho ese lo inauguraron en el 66, fue lo instalaron para dar paso a los estudiantes de la Normal, ¿sí? Entonces estaba entre ciencias el Cooks y la Normal, entonces ahí lo pusieron para dar paso a los chicos, y obviamente ya con el tema del paseo alcalde pues lo quitaron y se supone que lo van a volver a poner, incluso no va a ser el mismo, pero va a ser así como que pues un detalle del puente, ¿no? Así como, pues miren, aquí estaba esto, lo quitamos por un error y pues lo vamos a regresar, pero ya es como simplemente como un homenaje a lo que estaba ahí, ¿no? Ya no va a ser funcional, pero va a estar ahí. ¿Perdón? ¿Ya está? ¿Ah, sí? No me acuerdo. No es un puente, como bien lo mencionas, mantiene la misma estructura, o sea, tiene las mismas características. Yo también era un puente que me encantaba transitar porque de repente la pendiente era interesante, sí. Digo, bueno, tenías que hacer un poco de esfuerzo por transitarlo, pero bueno, es saliendo un poco, pero digo, sí, ya en el paseo alcalde ya está el homenaje al puente. Nomás que no se puede subir. Ahora es nada más para la foto. Yo recuerdo que alguna vez más de alguna vez pasé por ese puente y cuando volteabas hacia la catedral se veía impresionante el camino, ¿no? Cuando no era andador, porque veías el camino de coches, los que iban, los que venían, y en estos tiempos, ¿no? Ya con la resolución de los teléfonos celulares, podrías tomar unas fotos increíbles si estuviera en el mismo escenario. Sí, claro. Sí, ahí pues se cometió el error de haberlo derribado y bueno, sobre todo por el tema histórico y que aparte pues bien lo pudieron haber dejado sin que a lo mejor fuera funcional, sino simplemente ya como algo, como monumento, pero bueno, tomaron la decisión de quitarlo y ahora
pues como dice bien Rodrigo, ya está de nuevo ahí como esa parte de homenaje, pero pues sin una función pública, ¿no? Sin una función de poderlo utilizar para pasar de un lugar a otro. Pero bueno, así pasó. Muy bien. ¿Y qué otra? ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Oh, no, adelante, el que sigue. Sí, porque decía, bueno, tiene mucha historia. De hecho, elegí esos tres porque al final viene un tema de participación con cuatro de los que de los dos que ya mencioné, Matías, Alejandro y Alejandro Son. Y viene también, bueno, quiero hablar un poquito de Alejandro González Gortaza, que también es una persona que contribuyó mucho. Incluso pues él nace en el 42 y muere en octubre del 22. De hecho, nace el 19 de octubre de 1942 y muere el 7 de octubre del 2022. Entonces, fue alguien muy longevo y que tuvo además mucha participación, sobre todo en la parte de la Universidad de Guadalajara, obviamente, en la parte de gobierno, porque también su papá pues fue gobernador de aquí de Guadalajara, el González Gallo. Entonces, pues bueno, también tiene mucho tema ahí de la parte política, social, bueno, pues para hacerlo un poquito más conciso, ¿no? El cuate fue escultor, pintor, sociólogo, escritor y arquitecto. Entonces, pues sí fue bastante, contribuyó en muchas cosas, ¿no? Sobre todo en la parte de la academia. Pero él lo chistoso es que no quería ser arquitecto, él quería ser un campesino, él quería criar vacas y sembrar, pero después dijo, bueno, también si no puedo ser campesino, pues me gustaría ser arqueólogo, ¿no? Y en la parte de la arqueología, pues le gustó mucho porque empezó a leer, obviamente se empezó a interesar por el arte, y el interés por el arte pues lo llevó a la arquitectura. Y al ya tener un interés un poco más definido, pues dijo, pues me voy a meter a estudiar arquitectura, y en el 66 pues se recibe como arquitecto con un proyecto denominado Monumento Nacional a la Independencia, que no sé si se haya construido o no, pero bueno, fue su proyecto, y expuso, ya un poco más tarde, expuso sus obras en Bellas Artes, que se llamaban Fracasos Monumentales, porque de alguna manera empezó a hacer muchas piezas en lugares públicos como en Monterrey, en Ciudad de México, en partes de Texas, por ejemplo, en el desierto, en Chihuahua. O sea, hacía demasiada escultura y muchas de ellas pues no eran así como muy, muy entendidas, sobre todo porque también traía una escuela muy europea. También pues estaba Matías como maestro todavía, y pues fue que de los que empezaron a experimentar, ¿no? Pero también él, realmente esas obras que expuso en Bellas Artes no es que fueran fracasos, sino más bien él los veía así, porque no, de alguna manera no, como que no eran entendidas, ¿sí? Sus obras. Ya con el tiempo, pues obviamente las empezaron a entender gente que venía de fuera, admiraba la belleza, tan así que se fue, lo invitaron a España, donde ya tiene ya obras, y en Japón. Entonces, pues bueno, fue realmente una persona que sí contribuyó mucho. Es de los que más obras creo que tiene en la actualidad, sobre todo aquí en Guadalajara y en México, ¿no? Además de España y Japón. Y una de las principales obras que todavía se admira y se conserva es la Gran Puerta de Guadalajara. Esa Gran Puerta la construyeron en 1969 y está en el Parque Amarillo. No sé si alguno de ustedes conoce ese parque. Está allá para... ¿En Jardines Alcalde? Creo que sí. No sé cómo se llama esa colonia, pero está, por ejemplo, yo he ido por lo que es Circunvalación División del Norte, Ajá, por allá. ajá. Entonces sí va a ser esa colonia. Entonces es un parque pues muy bien conservado, con las puertas que parecen de origami, muy, muy amarillas o a veces muy naranjas, porque le han cambiado incluso el color, y luego regresa otra vez al tono que lo caracteriza.
pero lo interesante es que la siguen manteniendo, ¿no? La siguen cuidando muy bien. Esa es una de las obras con las que empezó a darse a conocer. La otra es la Puerta de Zapopan, la cual muchos pasa desapercibida. A mí sí me llamó mucho la atención sobre todo por esa fuente que no parece fuente, sino parece como un accidente, y que está ahí en Ávila Camacho y Patria. No sé si la han visto, cerca de Plaza Patria. Hay un puente peatonal, o no sé si sea puente peatonal o no, porque la verdad nunca me he subido a esa parte, pero hay una fuente en esa avenida, por Ávila Camacho está ese lugar. No sé si lo han visto. Ávila Camacho y ¿cuál? Y Patria. Patria. Capaz de que ya lo quitaron. No, todavía está. ¿Sí? Sí. De hecho, yo siempre que lo pasaba, porque siempre está goteando, ¿no? Pues es que es una fuente, es como una fuente que está ahí. Ah, ya. Lo quitaron para la construcción de la línea 3, pero estaba el compromiso de reponerlo. Y era un paso peatonal que tenía incluida la fuente. Sí. Lo de Jardines Alcalde, pues sí, muy conocido por ahí, fue en la infancia. Digo, Sí. Más de años que la mía fue como de 1 o 2 años nada más, pero ahí tuvo la infancia. Sí, ese monumento de la puerta, para los que vivimos ahí, más conocido como, lo conocían como la Puerta al Sol, supuestamente, y a lo mejor por el color, y de hecho ese monumento que dices como de origami, forman las letras JA de Jardines Alcalde, así de manera abstracta, ¿no? Es como si juntaras una J y una A, la A sin el palito del medio, y eso es lo que representa supuestamente, ¿no? Ah, mira. Pues está bien que le dieron su toque ahí de simbolismo, ¿no? Sí. Así genera mayor sentido de pertenencia y la siguen cuidando. A mí me dijo un amigo, no sé si sea cierto, que el mismo que había hecho la colonia de Jardines Alcalde, supongo que fue él, ¿verdad? Porque se hizo el monumento, pues me imagino que también algunas casas de alrededor, que fue el mismo que hizo los cubos que están afuera del Teatro Larife, por ahí por Alcalde, ¿será? Esos cubos, es una fuente, pero en forma de cubos, ¿no? Está afuera de una recaudadora, entre la Secretaría de ya no sé cómo se llama, porque cada que llega un nuevo gobernador le cambian de nombre, y el Teatro, Alarife. Sí, de hecho se llama la Torre de los Cubos. Y sí es de él también. Oh, está interesante. Ya en tiempos modernos, que ya casi no la usan como fuente, de vez en cuando la prenden, pero casi siempre está apagada. Pues obviamente fue algo para que estuviera prendido, ¿no? Ahí que se estuviera viendo. Pero bueno, le sirve de mucha diversión a los niños, que son los que se suben y se bajan ahí de esos cubos y lo agarran como diversión y como ejercicio. Sí, de hecho él jugó mucho con esa figura. Incluso con formas muy caprichosas, ¿no? De cubos. El cubo Rubik, que era una columna que representaba cada uno de ellos, y luego se salía así como muy bidimensional. Y sí, era muy retador. Incluso los cubos que están en Vallarta y Cloutier también que pertenecen a él. Estos son del 72. Incluso hay otra plaza, ahí mismo por donde está el archivo de Guadalajara, mejor dicho, por donde está el que hizo Alejandro Son, hay una plaza, bueno, hay unas escaleras y hay unos cubos ahí. No sé si les ha tocado verlos. Se llama... ¿cómo se llama esa? Unas escaleras y unos cubos. Sí, hay unas escalinatas y unos cubos. Ahí por donde está el CODE. Por donde está el CODE. Pues van a ser esos, ¿no? Que les decía de ahí de la recaudadora. Sí. Porque es a una cuadra o dos ahí. Sí, perdón, esa es la Torre del Escudo. Tienes razón, es que está el teatro ahí. Sí. Me está acordando de los otros. Pero sí, esa es la Torre de los Cubos y es de él, perdón. Ahí me confundí. Pero sí es esa. Y te digo, está la otra de los cubos que están acá por Vallarta. Y luego hay una que también forma
de hecho le tocó hacer toda la plaza, que es una plaza que no luce, de hecho no luce ni la figura que representa, son unas figuras geométricas, algunos son cubos, otras son, pero es como un colado, y se llama Plaza del Federalismo. Esa Plaza del Federalismo está precisamente en la Avenida Federalismo y Washington, ¿sí? Que de hecho ahí es una parada de microbuses, hay unos locales ahí, y a espaldas está una entrada hacia el tren ligero, y esa es la plaza. Perdón. Y esa plaza también tiene unas figuras ahí de cubos, pero sobre todo hay una figura que forma desde la vista aérea lo que es la República Mexicana. Sí, hace esa Pero figura. tienes que ver una foto para entenderlo. Sí. Yo llevaba ahí a mis hijas a jugar de vez en cuando también, y pues que subían y bajaban a los cubitos, y hasta mucho tiempo después vi que, mira, esto era lo que representaba. Porque tampoco es que me vaya de adulto a subir a la partecita a los cubitos. Entonces, No. digo, sí está interesante, porque lo vi dije que interesante, pero no, Sí. no es popular, no es común. No, de hecho, pues precisamente ese fue como uno de los, no digo que error, pero fue algo que no estuvo muy acertado, porque precisamente era un tema de una vista aérea, donde se veía esa figura, y aparte pues la plaza se colocó en un lugar que después se volvió pues como de paso para los malvivientes o la gente que no tiene hogar, o aquellos que simplemente andan vagando, y está toda destruida, ¿no? Incluso las bancas ahí, o sea, ya de hecho las personas que no tienen hogar, pues ahí ya se adueñaron de esa plaza, ¿no? Es muy sucia, tiene mucha basura, pero es un lugar que en algún momento pues funcionaba así, ¿no? Y hablamos del 75, entonces pues ya hace bastante tiempo. Pero sí, como bien comentas, Rodrigo, no, si vas no le encuentras La forma. la forma ni qué es lo que tiene aquí pues de interesante, ¿no? Pero ya con el tiempo que sacaron la vista aérea de la plaza, pues ya te das cuenta de que tiene la forma de la República Mexicana, y bueno, hay otros aspectos decorativos. Habrá que buscarlo en el mapa, ¿verdad? Mira, tenemos nuestras figuras de Nazca aquí en Guadalajara y no sabíamos. Sí, incluso hay como desniveles ahí en esa placita, que es una especie de trapecio en la plaza, en su forma. Es muy pequeña, pero tiene sus desniveles, tienen formas ahí medias extrañas, las jardineras. Está interesante el concepto, pero bueno, no se supo aprovechar ni cuidar, aparte. Volviendo a otro de las esculturas que hizo, que tienen una función, pues es la fuente de la Hermana Agua, ¿no? Que está muy siempre presente ahí en lo que son Avenida Las Rosas y López Mateos, que de hecho pues, está también mal cuidada, a veces no tiene agua, a veces está muy sucia. Ajá. Y a veces le ponen ahí como un ladrillo para que no salga el agua, y luego queda salpicando a los carros. Ajá. Y se hace un relajo porque también hay mucha gente ahí alrededor que pues ahí pernota porque no tienen casa, y ahí pues andan nada más vagando, ¿no? Sí, es relativamente cerca de Plaza del Ángel, ¿no? Por ahí de la Cañete y del centro de software. Casi contra esquina, por así decirlo, ¿no? Pero Sí. sí es como una calle de... Sí, por ahí casi afuera de... bueno, antes era Gigante, ¿no? Ahora me imagino que no sé si es Walmart o Soriana. Soriana. Por ahí hay del súper, ¿no? Del súper ahí a un ladito. Sí. Y está bonita, nada más pues hay que entenderle, ¿no? Sí. Sobre todo en la noche que hay iluminación es cuando más se nota el efecto, pues. Sí. Y eso, pues bueno, él lo hizo con esa intención. De hecho, desde la parte también aérea, pues ahí tiene un simbolismo en la forma en que está posicionado. Pero bueno, otra de las que son un poquito más conocidas es las pistolas, o la entrada ahí en el Parque González Gallo, que está precisamente por González Gallo, que son también están pintadas de amarillo. Les han cambiado creo que el color a blanco o algo así, pero bueno, ahorita creo que están de amarillo. Normalmente son amarillas. También ahí están muy representativas
de Cortázar. Y bueno, hay otro centro de seguridad pública que es el de los últimos que anduvo haciendo en 1993. Y bueno, hay mucha obra de él también en toda la ciudad, pero voy a dejarlo hasta ahí, ¿no? No sé si quieran o tengan algún comentario respecto a estas obras, porque sí es de hecho, el CUPS, el Centro Universitario de los Altos, lo diseñó él y lo construyeron. Entonces de hecho es uno de los centros que se me hacen más bonitos de todos los centros universitarios, y precisamente él lo construyó entre el 93 y el 2013, más o menos. Entonces, para quien tenga oportunidad de ir, pues por lo menos a disfrutar ahí la distribución de los espacios, y bastante interesante. Sí, no, yo nada más de pasada, ¿no? Que está relativamente cerca de la caseta de cobros y no la han movido. Aparte. Sí, te queda de paso, ¿no? Que dices, bueno, ya que me detuve, pues me voy a meter a conocer, ¿no? Sí. Pues está bien, ¿no? Pues muy interesante que haya muchas obras de ellos y que en estos tiempos, pues que sean tan desconocidos por el público general, ¿no? Sí, exacto. Porque de alguna manera, pues ahí están, como que no hay mucho interés por saber de quiénes son, o simplemente solo los vemos como parte del día a día, ¿no? Sí. Es como la escultura que está ahí en la avenida Inglaterra y Arcos. Es como una especie de... Bueno, se llama El Pájaro, es de Matías, pero ahí también está esa figura de concreto que a veces no le hayan forma, ¿no? Y que también la han cambiado a color naranja, la han puesto amarilla, blanca. Ahorita creo que está amarilla, es como el color también, digamos, el natural. Y también son figuras que de repente dicen, pues eso, ¿a quién se le ocurrió, no? Pues sí. Ahí están. Ninguno de ellos tiene que ver con los arcos del milenio. No. Ah, qué bueno. Ese cuate tiene otros arcos allá por Monterrey, en San Luis también hay. Pero no, él es otro. Él no voy a hablar de él. No, está bien. No, es que ese monumento se ve así como el monumento a nadie sabe lo que es, pero qué buena manera de meterle dinero sin ningún beneficio. Sí, sobre todo pues que cuando vendió el proyecto, ¿no? Sí. Ya le estaban ahí sufriendo para terminarlo, que de hecho pues todavía le falta como, creo que tres arcos más. Pero bueno, ese es otro asunto. Y bueno, ya otro de los muy reconocidos a nivel mundial también, pues Luis Barragán, ¿no? Que también es así como de los favoritos que tengo en mi lista. Y Luis Barragán, pues es todo un personaje. Voy a hacer un pequeño resumen para no invertir más tiempo, y hablar del concepto donde aparecen 4 de estos arquitectos juntos haciendo un proyecto bastante interesante y vigente. Entonces, pues Barragán pues nace en Guadalajara en 9 de marzo del 1902, y muere el 22 de noviembre en Ciudad de México en 1988. Y bueno, toda su niñez pues era también, todos estos es gente que pues ha tenido dinero, nacieron con esa bendición, o esa gracia de que sus familias estaban adineradas, y obviamente pues gozaron de tener mucho contacto con la parte política, social, y incluso de partidos, ¿no? Y toda su niñez de Barragán pues se basa ahí en el barrio de Santa Mónica, y en 1919 al 23 hizo la carrera de ingeniero en la Escuela Libre de Ingeniería de Guadalajara, y obviamente pues le empezó también a gustar mucho el tema de la arquitectura por todo el movimiento que se estaba gestando. Y también simultáneamente empieza a estudiar arquitecto. Entonces él también hace las 2 carreras, de ingeniero civil y de arquitectura. Y él se enfoca más, dentro de toda su trayectoria, a crear casas particulares, porque conocía a mucha gente, y su estilo, sus proyectos eran muy,
muy bonitos porque aparte conoció mucho mundo, ¿no? Se fue a Europa, estuvo en Francia, Inglaterra, Alemania, conoció muchos movimientos desde la parte que le llaman la parte industrial, el Art Nouveau, pero aún así, a pesar de tener todas esas influencias, hizo su propio estilo. O sea, lo tropicalizó mucho del tema de la construcción, pero sobre todo él buscó más el tema de la armonía, del espacio, así como Alejandro Son buscaba que las cosas estuvieran en armonía más que retirarlas, que se integraran. Entonces de repente vemos muchas de esas casas con espacios muy, pues para mí son como muy artísticos, como si fuera un poema, ¿no? El recorrer una escalinata, ver un balcón desde una entrada, que vemos por ejemplo en la Casa Cristo que está ahí en Pedro Moreno, que la última vez que anduvimos ahí caminando, ya es que nos metimos ahí y había como una biblioteca, no, perdón, había una librería. Una librería a un lado, ahí en Pedro Moreno. Bueno, pues esa casa pues tiene muy bonitos espacios, sí. Además de que es muy notoria su arquitectura, inmediatamente sabes que es de Barragán. También está otra casa de Robles Castillo, que está en Avenida Vallarta y Argentina. Voy a mencionar algunas referencias para quien quiera ir a visitarlas. Hay algunas que se pueden ingresar, otras que simplemente pues las verán desde afuera, pero la arquitectura, sus espacios, sobre todo inmediatamente que las ven las van a reconocer por la armonía que existe, sobre los patios centrales, los principales y lo que es las entradas son muy características de su obra. Ya interior pues es otro boleto, ¿no? Sus desniveles, sus muros, los colores que utilizaban, sus patios internos, toda esa parte también es muy valorada porque de repente pues ahí están, ¿no? Y ahí están sus libros. La casa de José Clemente Orozco, que es una que está ahí por López Cotilla, en el 814 de López Cotilla. Esa fue construida en el 34, está muy cerca de la Minerva, ahí casi para agarrar López Cotilla desde que empieza. Ahí luego está la casa José Clemente Orozco. Esa pueden ingresar y pueden incluso subir a la azotea para ver también otros detalles que tiene. ¿No es un café o un restaurante? No, de hecho lo usan como galería. De hecho así se llama, José Clemente Orozco, y es una galería. Y esa casa pues es una de las construcciones. Otra que está por Rayón, bueno, son dos las que están por Rayón, en el número 121 y en el 129, ahí están esas casas también bastante bonitas. De hecho esas prácticamente se ve la fachada, un portón, no hay mucha parte interna que puedan ver, pero bueno, se nota los árboles también, el cómo están armonizando con la pieza. Y bueno, esta otra que es la Casa Franco, que está en Simón Bolívar, esquina La Paz, esa fue del 1929. En el 28, la Casa Clavijero, que está ahí por González Luna, que es propiedad del ITESO, y ahí hacen algunos eventos y está bastante bonita también, muy interesante. El Parque Revolución, que es una de las obras públicas que hizo en 1934, que ahora denominado el Parque Rojo, y en los sábados convertido en un tianguis. Sí, no, ya bueno, de lo que hacía ya lo despedazaron. Sí, ya no es lo que era, pero bueno, era como esa parte, ¿no? El Templo del Calvario, no sé si lo ubiquen, está en Jardines del Bosque. Y aquí Jardines del Bosque es donde intervienen 4 de los principales arquitectos, o prácticamente, bueno, sí, los 4, que es Barragán, Matías. Así les comentaba que, bueno, Barragán pues diseñó el Templo del Calvario, que está en Jardines del Bosque. Está ubicado en lo que es Avenida, ¿cómo se llama? Arboledas, Arcos, perdón, y la Calle de Sol, ahí es donde está ubicado el templo. Tiene una arquitectura bastante Barragán, porque es así muy espaciosa, muy austera,
y obviamente no está ya tan bien cuidada como anteriormente, pero bueno, el proyecto ahí está. La plaza pues obviamente la diseñaron ellos. En sí lo que es todo Jardines del Bosque lo diseñaron ellos, Alejandro Son, porque pues ahí tenía su casa, ahí de hecho hasta sus últimos días ahí estuvo cerca del Parque de las Estrellas. Barragán, Matías con el detalle del pájaro ahí en los Arcos y Avenida Inglaterra, y obviamente pues Barragán contribuyendo, ¿no?, con el diseño con la planeación de esta colonia. Entonces ahí es donde se integran estos talentos y se logra hacer esa ciudad, bueno, sí, básicamente esa colonia, ¿no? Y también otro de los detalles que integraron fue ahí está el Parque de las Estrellas, donde hay mucho árbol, y esos árboles de alguna manera es como si fuera una especie de huerto, ¿no? Esos árboles tienen un sentido, de hecho están catalogados, están clasificados, algunos pues les quitaron los nombres y todo, pero son árboles que contribuyen a que la gente también vaya y pueda beneficiarse de lo que hay ahí, ¿no? Entonces era una colonia bastante armónica, muy bonita, pero obviamente pues ya con el tiempo pues se ha quedado bastante, pues ya se llenaron de algunos edificios de un lado, de Niños Héroes por ejemplo, y de otros lados pues ya la gente se ha ido, ¿no? Entonces se va quedando sola, pero ese fue un proyecto que ellos comenzaron y lo lograron integrar pues con esas, ya digo, nada más como para finalizar y redondear la participación de los arquitectos en la ciudad. Muy bien, pues yo tengo una duda, pero la voy a dejar ahí para que la conteste el público. Yo tengo muchos años que no voy a Mazamitla, pero recuerdo, a ver que me digan, a ver si mi recuerdo está mal. Yo recuerdo que en la plaza de Mazamitla hay un monumento a Luis Barragán. No sé por qué, porque de hecho yo pensé que él había nacido allá, pero ahorita mientras Ricardo hablaba, dije, a ver, déjame ver, busqué, y pues dice que en Guadalajara, ¿no? A menos que lo hayan registrado 2 veces y uno no sepa, pero yo recuerdo que en Mazamitla había un monumento a Luis Barragán. Y por otro lado comentar que además de todo lo que es más conocido por lo de arquitecto, pero también se supone que él registró un color muy especial de amarillo, ¿no? Que creo que tiene Pantón y toda la cosa. ¿No fue él? No, ese fue un pintor. De hecho fue el doctor Ato. ¿Sí? Él es el que registró precisamente el amarillo Ato. De hecho creo que tiene hasta sus colores. Ok. Así como los de la brujita. No, pero sí, él fue el doctor Ato. ¿Cómo se llama? Ahorita te digo el nombre porque luego se me queda Murillo. tu nombre en náhuatl. ¿Murillo? Ajá. Sí, se apellida Murillo, es Gerardo Murillo, el doctor Ato. Ok, bueno. Que de hecho también es otro personaje que tiene muy buena historia. Creo que lo hablamos en algún momento con los de la Rotonda. Sí. Los personajes Un de la poquito. Rotonda, y apareció Gerardo Murillo. De hecho también Luis Barragán ya está ahí en esa. Sí, en la rotonda también, ahora de los jaliscienses ilustres, ¿no? Ya para que no, como ya hay mujeres también, antes era de los hombres ilustres y pues ahora ya es de los jaliscienses. Sí, exacto. Entonces, pues bueno, nada más. Y pues, obviamente pues Mazamitla, no sabía, sé que por el tema de la arquitectura, que son casas bonitas algunas, sobre todo las cabañas que se han ido formando para allá, tiene ha contribuido mucho en eso, ¿no? En las construcciones de ese tipo de cabañas, pero no sé si tenga un monumento. Ahora que, como bien dices, que nos digan la gente que últimamente ha ido para allá o que conoce, ahí que nos dé su comentario para saber. Sí, a ver si o me falla la memoria o si hay algo, ¿no? Para que nos digan.
Sí, exacto. Muy bien. Pues bueno, de mi parte sería todo por el momento. No sé No, pues si quieres mencionar algo más. muy interesante, Ahora sí Ricardo. que, Muchas gracias ahí por todo esto que te aseguro que mucha gente ni sabe y a lo mejor dicen, pues yo paso por ahí todos los días y resulta que no sabía, ¿no? Entonces, pues sí está muy interesante saber de estos 4 arquitectos y de la importancia, algunos no solo regional, sino nacional e internacional, pues para ver eso, ¿no? sí, claro. Ok, pues listo. Rodrigo, ¿algún comentario? Bueno, nada más redondear algunas cosas de Ricardo. En el Estado mexicano, en el gobierno mexicano, de repente han privilegiado mucho a ciertos personajes. No digo que no tenga sentido ni razón, por supuesto que se privilegia a quien tiene talento, pero resultaba bastante recurrente que cada gobierno tenía su propio arquitecto, o su propio diseñador, o su propio artista, y Ajá. le daban obras, y le daban obras, y le daban obras. Lo peor del asunto es que muchas veces se ha dicho popularmente que es más que nada para construir estos famosos elefantes blancos donde se pueda justificar presupuesto. Ahora, de todas las cosas que mencionó Ricardo de estos arquitectos, pues muchos de ellos los conocía, muchos de ellos no, pero de verdad está despegado de cultura popular, en el sentido pues de que efectivamente el comentario con la obra de los pájaros y la práctica de la persona que me queda cerca de donde vivo, todo el mundo se pregunta qué demonios es eso, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué razón de ser tiene? Es como la parte de los que hablaban ahí, la opinión más común es, es para justificar presupuesto. Y tienen un sentido y un orden, y le dan identidad a la ciudad, pero pues la gente no lo entiende. Y la gente no lo entiende porque lo han hecho así, a propósito, lo han hecho esotérico. Tendrías que ser una persona muy cultivada, muy estudiada o muy interesada en el tema como para poderte poner a investigar, a determinar, a catalogar, a clasificar. Y esto no debería ser así, digo, si ves un pues ahí en el jardín de alcalde, en la puerta amarilla, digo, ahí jugamos cuántas veces. Este, cada vez que tenía que ir a casa de alguno de mis amigos, incluyendo a Alejandro, pues pasaba por ahí y no me faltaban las cuestiones que te trepas, que bajas, que me dices. O sea, ¿qué significaba para mí? Pues yo no tenía el parque amarillo, estaba ahí y nada más. Y así como que de repente también más tarde descubrí que era la foto de la águila, ¿no? Para interesante, pero pues cuando estaba niño, ni nadie te lo decía, nadie lo sabía, nadie, nada, ¿no? Entonces digo, pero entiendo perfectamente bien. Anteriormente las esculturas, las grandes obras eran desde una perspectiva ideológica, desde elementos de la teocracia, ¿no? Que vamos a construir esto porque corresponde a la creencia popular, desde la piedra solar, desde la imagen de las acuíferes, desde las catedrales, de todo eso tenía un significado y le significaban algo a la gente, por eso la gente lo cuidaba. Pero ahora todas estas obras, bueno, muchas de estas obras que acabas de mencionar, Ricardo, no significan nada para la gente. Y por lo tanto, pues no los cuidas. Y entonces digo, ahí el acercar los espacios públicos a las personas haría que esto se convirtiera en algo que pudiera ser aceptado y presumido. Digo, a ver, si nos vamos a grandes obras desde la ciudad de Guadalajara, ¿y qué te van a decir? Pues la catedral, ¿por qué? Pues porque es el símbolo de Guadalajara. Y luego de eso, pues ya, por favor. Y bueno, acabas de mencionar un montón que podrían ser muy significativas. Bueno, creo que de alguna manera, en ese sentido, el gobierno ha buscado el privilegio de la mayoría de ellos, no de nosotros, y por lo mismo nos hemos quedado así como que observando la vida pasar y que se gastan el presupuesto en ese tipo de obras, que son importantes, son significativas, que no deberían ser las únicas obras visibles, y
sin embargo, ahí están y no significa nada para nadie. Nada más me apasiona eso. Sí. Sí, de alguna manera tienes mucha razón, porque bueno, finalmente luego vemos esas expresiones o esas obras que de repente surgen con ciertos gobiernos y hablamos, por ejemplo, de la Sala de los Magos, ¿no? O las que están ahí afuera del Hospicio Cabañas, que en algún momento surgieron, también por un tema de cuestión política. Ahorita, por ejemplo, en el Paseo Alcalde, que surge Árbol Adentro, ¿no? De José Force, también tiene todo un contexto atrás de por qué está ahí esa obra. Las obras que se hicieron o que se colocaron en Lázaro Cárdenas por el paseo de San Ignacio, también hay varias obras ahí de varios materiales que también surgieron y obviamente fue en un momento político, ¿no? Otras que están acá para el Álamo Industrial, ahí que es Fuelle y Lázaro Cárdenas, que son 3 mujeres en caballo que también surgieron en un momento también político de alguien que tuvo que pagar algún favor en algún momento y que generaron un costo al erario, pero bueno, no se comunicaron, no tienen ningún simbolismo. Obviamente sí lo tienen, pero no lo sabe la gente. Pero sí tiene un contexto atrás, ¿no? De que se pagó un favor. Eso es lo que normalmente sale siempre, ¿no? ¿Y cuánto costaron? Pues bueno, 5 millones cada figurita, ¿no? Ah, caray, pues bueno. Eso es lo que luego te enteras, pero no te enteras de realmente cuál es el símbolo o qué está representando, ¿no? Porque a lo mejor no representa nada, sino simplemente es una obra de un autor X, porque aparte ni siquiera sabemos de quién es en algunos momentos, pero sí, sucede eso, ¿no? Y lo seguimos viendo de una manera más discreta, porque de repente ya apareció ahí una cabeza en el Paseo Alcalde con un árbol y pues sabemos que es de José Force, y luego sabemos que José Force era compañero de este cuate, por no mencionar más nombres, y bueno, y hay ese tipo de contextos políticos que a lo mejor ni son, pero luego se relacionan por esa situación, ¿no? Y digo, no sé, de las únicas que te llegas a enterar son las que de repente son tan disruptivas que causan rocha. No sé si te acuerdas de una escultura que hicieron ahí cerca del templo del refugio de una virgen, que trae elementos sintéticos. La de la Santa Muerte. Supuestamente, sí. Una reacción muy grande, importante, porque de alguna manera estaba tratando de representar algo que al pueblo ni le explicaron ni le dijeron, y que exacto, guiados por una ideología, no digo que sea la correcta o sea la incorrecta, sencillamente estaba en contra de, y se la pusieron cerca de, y bueno, al final fue eso, generar rocha. Y entonces dices, bueno, está bien que se tiene que acercar la gente al arte, pero también el arte se tiene que acercar a la gente, no va a provocar este tipo de cosas. Yo todavía estoy esperando que tumben esa escultura, ojalá no suceda, pero todavía estoy esperando porque de plano lo invocaron de una manera tan extraña que se va contra la creencia de la gente, y no han dicho sí es así o no es así, o lo hicimos por esto, sencillamente ahí está y se aguanta, ¿no? Entonces, insisto, la parte política es importante porque tenemos que escuchar este tipo de obras que son interesantes, que son atractivas, que tienen su significado, pero que lo acerquen a la gente. Así es, mejor. Sí, sobre todo eso. Mejor hubieran puesto a la Catrina, ¿verdad? Eso se acabó. Esa sí la conoce la gente, ándale. Pues muy bien. Bueno, pues entonces, pues agradecerles a todos y esperamos sus comentarios, ¿verdad? Como siempre, para ver qué nos cuentan o qué más nos enseñan por ahí, ¿no? Así es, pues bueno. Hasta luego. Hasta la próxima. Ok.